What's up guys, soy Pika, bienvenidos a mi canal y estoy aquí en Filipinas. A ver cuándo es posible que yo vuelva para España. Me gustaría haceros... ¡Hey! What's up, friend? Y me gustaría haceros una pregunta. ¿Qué haríais si solo tenéis 2 días para salir a la calle? Que es lo que me está ocurriendo a mí. Salgo, pero a duras penas. Así que voy para adentro, ya que es el toque de queda y os lo cuento ahora. Hola de nuevo a todos. Bueno, lo primero me voy a presentar. Estoy aquí en la azotea de mi casa, he subido porque era el toque de queda y con que te pillen 1 minuto o 2 ya te pueden decir lo que sea. Bueno, me voy a presentar lo primero. Soy Pika, como he dicho antes, bueno, me suelen llamar así, pero me llamo Frank, tengo 27 años, soy de Madrid, España, y estoy en una situación con mi padre aquí en Filipinas, atrapados. Me voy a poner aquí para grabar. Bueno chicos, ahora sí, me he podido esconder un poco, me puedo quitar la mascarilla, porque como te piden sin ella aquí, estás fuera. Contaros que no me dedico a nada de esto, no hago ni fotografías ni vídeos, pero hace 1 mes más o menos le hice un vídeo a mi novia por su cumpleaños, que estuve hablándolo con ella, me animó y pues nada, estoy aquí haciendo un vídeo que también me gusta mucho cómo se siente uno al terminar un trabajo como este. No tenía exactamente la idea que quería hacer, pero creo que esta es una buena oportunidad para contaros la experiencia que estoy pasando aquí en Filipinas, porque está siendo bastante dura. Bueno, deciros que la calidad a lo mejor no es demasiado buena. Estoy grabando con mi móvil, utilizo el micrófono como de cascos, los cascos como micrófono, que diga. Y me hice un trípode casero, que no tardé más de 10 minutos en hacérmelo, la verdad. El primer día que salí de Madrid, que cogí un avión hacia Abu Dhabi, donde hacía la escala, aterrizamos y ahí fue cuando empecé a asustarme, porque todo el mundo llevaba mascarillas, no entendía lo que estaba pasando, no entendía el volumen de importancia que tenía ese virus. Cuando llegué a Filipinas, a sitios que entrabas públicos te ponían una pistola en la cabeza, te daban alcohol para las manos. Me parece una buena medida de prevención para intentar no expandir tanto el virus. Vine a Filipinas a montarme un negocio y cuando ya había encontrado el sitio y todo, me pilló toda esta pandemia de por medio. El día 16 de marzo, aquí en Filipinas, declararon el estado de alarma. No pensábamos que nos iba a afectar a nosotros, pero a los 2 días de declarar el estado de alarma, nuestra aerolínea nos dijo que cancelaban los vuelos. Primero nos dijeron el 1 de abril, luego del 1 de abril nos dijeron el 1 de mayo, del 1 de mayo al 2 de mayo, del 2 de mayo al 30 de mayo, que luego nos dijeron que no sabían, que cantidad de cosas que ya no nos creíamos nada. El 22-23 de abril España fletó un avión para los españoles que estábamos aquí atrapados, que les costó muchísimo y nosotros no decidimos cogerlo, porque por lo que costaba, y no sé si a eso se le puede llamar repatriación, y segundo porque nuestra aerolínea nos dijo que el 1 de mayo teníamos nuestro vuelo y nos parecía una tontería coger ese vuelo, pagar esa cantidad y bueno, pues decidimos quedarnos y hasta ahora estamos aquí, como os digo, esperando a una respuesta de que nos digan qué día podemos volver o
nos vamos a tener que quedar aquí un año o a saber. Lo más curioso es que los medios de comunicación no digan lo que costó, cómo fue, cómo tuvieron que reunirse todos esos españoles, que quedan un montón, como yo. También nos hemos comunicado con la aerolínea, desde la central de Madrid, de Abu Dhabi, de Filipinas, y por email nos ponen un mensaje de copia y pega, y llevamos llamando desde que nos cancelaron el primer vuelo y ninguna con respuesta. Estamos en una situación de preocupación, de no poder volver por un largo tiempo a nuestras casas. A medida que iba pasando los días, aquí en Filipinas se iba poniendo todo mucho más estricto, mucho más duras las cosas, y más aquí en el centro de Manila que en cualquier otra parte de Filipinas. Para salir tuvimos que hacernos un pase para que nos tuviesen controlados cada vez que saliésemos y entrásemos de casa. Al principio de todo esto podías salir, entrar a la hora que quisieses, tomar el aire o lo que tú quisieses, pero ahora han puesto una serie de medidas que parece que estuviésemos en la guerra. En primer lugar, solo se puede salir 2 días a la semana. Yo vivo en una urbanización que son muchos bloques y depende del número que seas te asignan los días a la semana que puedes salir. Hay un toque de queda que es de 8 a 10 de la mañana y de 2 a 6, y únicamente solo puede salir una persona por vivienda que sea mayor de 20 y menor de 60. Para las personas que incumplan las normas había una serie de castigos que me parecían algunas excesivas. Te podían meter en jaulas, que las llaman jaulas para perros. Te podían exponer al sol durante horas, ahí deshidratándote, como, no sé, y haciendo ejercicio también. Y también el presidente dio permiso para disparar a quien ya desobedezca de verdad las normas. Shoot them dead. Si os preguntáis cómo he hecho para pasar todo esto, como un jodido carcelero, por así decirlo, si os soy sincero, ahora estoy en un momento de los peores que he podido pasar en toda la cuarentena. A todo esto he aprendido que la paciencia es el mejor amigo que se puede tener, y es un buen momento para crecer con nosotros mismos, meditar, pensar, aprender, todo lo que podamos hacer solos, intentarlo hacer ahora mismo. No había visto tantos modos de la naturaleza en mi vida. Bueno, digo 5 meses, porque en 5 meses normalmente en España o llueve, o hace mucho calor, o hace mucho frío. Pero aquí he pasado de estar en un calor horrible, pegajoso, a pasar por tormentas de 20 segundos, o de 2 días sin parar, tifones o terremotos. With a 5.5 magnitude earthquake that hit near Manila, Philippines. Yo pienso que aunque sea una situación mala, mucho tiempo encerrados y todo eso, creo que va a haber gente que lo eche de menos. Más que nada por los momentos que habrá pasado con sus amigos, con su novia, con sus hermanos, con su padre, con su madre, con la familia, y hacer de esos momentos especiales. Bueno, y desde aquí mandar mucha fuerza a todas esas personas que se encuentran en la misma situación que estoy yo, que dentro de nada volvemos a casa todos. Estamos deseando decirles hola de nuevo. Bienvenidos a casa, bienvenidos a España. Por favor, quédense en casa. Me he entretenido haciéndoos un vídeo para que veáis todo lo que hago aquí en toda la cuarentena. Lo ha animado un poco y nada, deciros muchas gracias, suscribiros abajo donde sea, que os traeré más vídeos, la vuelta a casa, mis aventuras y todo lo que pueda grabar os lo enseño. Os dejo con el vídeo. Sobrellevar el aislamiento no es una tarea sencilla. Algunas... Mandos que
es evitar que los vecinos hagan. I was lost, I was trying to find the answer in the world around me. Yeah, I was going crazy all day, all night. You were the only one who understood me and all that I was going through. Yeah, I just gotta tell you, oh baby, I can make it better, I can hold you tighter, 'cause through the morning, oh you're the light. And I almost lost you, but I can't forget you, 'cause you were the reason that I survived. Yes, so crazy right now, most incredibly. Lost my mind. I know that I messed up, but I promise oh, I can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it right. Alright, alright. Oh, I can make it right. 세상 속에 영웅이 된 나, 나를 찾는 그날 너와 It's a trophy walking bit more all day everywhere. 모든 게 너에게 닿기 위함인 girl, 내 요청의 답인 girl. Bacano. 이 노래 baby 처음보다 조금 Thank you. 좀 더 단단해진 목소리에 모든 건 내게 돌아가. No, I'm in the Philippines. I'm under the input 2019. That's why I'm wearing white Christmas. Thank you. Thank you, sir. Thank you. I know I can make it better, I can hold you tighter, 그 모든 길은